Ok. Vale, venga, pues vamos a empezar. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hablar sobre el colesterol, ¿vale? Y la he llamado colesterol alto, no hay problema, porque el verdadero problema no es tener alto el colesterol. Normalmente, cuando vamos al médico se centra en, no, si el colesterol está a más de 200 o más de 240, según las analíticas, hay algunos centros que lo consideran alto a más de 200, otros 240, pero por ahí rondan. Entonces ya, si está más alto de eso, se echa las manos a la cabeza. Pues aquí veremos por qué ese no es el problema y por qué hay gente que, pese a tenerlo bajo, tiene problemas de colesterol. Entonces vamos a verlo. Y aquí he querido dibujar a, pues, típico HDL, que es el que se entiende por el colesterol bueno, y el LDL, que es el que se entiende como colesterol malo. Y ahora vamos a ver por qué eso no es así. Venga, avancemos. Bueno, así funciona realmente el colesterol. Mira, yo lo que antes de entrar en esta diapositiva os quiero comentar. Vamos a volver a lo de antes, que se ve mejor. Mirad, el HDL y el LDL, cuando nos miden el colesterol en unas analíticas, ¿vale? Nos sale colesterol total, nos sale un numerito, y luego debajo nos pone HDL, LDL, ¿vale? A veces nos puede poner VLDL y alguna cosilla más, pero lo importante son estos dos, ¿vale? Estas dos son dos moléculas, ¿vale? Dos proteínas, son lipoproteínas, ¿vale? Tienen que englobar dentro moléculas de grasa, porque la grasa, como no se puede disolver en agua, en la sangre, que la sangre es agua, básicamente, entonces no puede viajar la grasa por ahí, por esa sangre. Para que pueda viajar y llevarla a los distintos sitios donde hace falta, se tienen que englobar en estas dos proteínas, ¿de acuerdo? La LDL, que se supone que es la mala, es la que coge, engloba esas moléculas de grasa y me las lleva a los distintos órganos, a las distintas hormonas para darles la grasa que necesitan. Y el HDL lo que hace es cuando esa grasa, cuando ese colesterol ha terminado de hacer su función, lo recicla y lo devuelve al hígado. Entonces tienen que funcionar las dos. Si hay una que está súper elevada y la otra súper baja, aquí hay algún problema. Aunque entre las dos no sumen más de 200 o más de 240. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el colesterol, el HDL y el LDL, son dos proteínas que engloban, son dos, imaginaos dos cápsulas que tienen que meter ahí dentro muchas moléculas de grasa, cuanto más metan mejor, y tienen que hacer su función. ¿De acuerdo? Claro, la realidad es, imaginaos, bueno, la realidad es que no hay una mala y otra buena, porque si una de las dos no funciona bien, pues tenemos un problema, ¿vale? Sea la mala o sea la buena, ¿de acuerdo? Entonces, olvidaos de esto del colesterol malo y el colesterol bueno, esto no es así. Lo que pasa es que normalmente el que se sube demasiado es el LDL, que es al que le dicen el malo, ¿vale? Entonces, para dar otra explicación, que a mí me gusta mucho esta, imaginaos dos autobuses, ¿de acuerdo? Un autobús que tiene que ir pues desde mi ciudad hasta otra que yo quiero visitar, sea la que sea, y otro autobús, que será el que yo una vez haya terminado la visita, pues me recoja de esa ciudad a la que estoy visitando y me devuelva a mi ciudad o a mi pueblo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo óptimo sería que en ese autobús hubiesen cuanto más personas, mejor. No puede ser, por ejemplo, 100 personas en cada autobús. 100 personas que yo llevo a su destino y 100 personas que luego recojo y las traigo de vuelta. ¿Vale? No tendría mucho sentido que hubiese un autobús por persona, es decir, 100 autobuses circulando, ¿vale? Lo lógico es que haya un autobús y muchas personas en un autobús, ¿vale? Entonces, el primer problema sería, como he dicho, el primer problema con el colesterol sería que yo mando, por ejemplo, 100 personas y luego recojo 50. Y claro, sumemos 100 y 50, eso da 150, no llega a 200. El médico me va a decir, muy bien, usted tiene el colesterol perfecto, pero aquí hay un serio problema. ¿Dónde están las otras 50 personas? ¿Dónde están las otras 50 moléculas de grasa? Mm, No lo sabemos, por ahí causando estragos seguramente. Entonces, eso es un problema, ¿de acuerdo? Y otro problema, como lo pongo aquí a la derecha, sería que yo, en vez de tener un autobús muy grande, unas moléculas muy grandes y muy llenas de grasa para transportar, tuviese moléculas muy chiquititas donde caben muy poquitas partículas de grasa, ¿vale? Y entonces tengo que coger muchas moléculas
porque me caben muy poquitas, y transportar muchas. Como si en vez de transportar un autobús en el que van 100 personas, pues yo tuviera 100 coches y una persona por coche. Claro, eso daría muchos más problemas porque hay muchísimo tráfico, digamos, dentro de las arterias, muchísimas moléculas por ahí pequeñitas moviéndose y esas son las que se pueden atascar en las arterias y causar problemas. Y además eso ocurre, bueno, este fenómeno ocurre cuando esas moléculas están oxidadas, ese colesterol está oxidado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se me oxida mi colesterol? Pues cuando hago abuso de harinas, abuso de grasas, abuso de aceites refinados, que lo veremos a continuación. Entonces, cuando a mí me hacen las analíticas, ¿cómo yo puedo saber si tengo este colesterol mal? Si realmente tengo estas moléculas tan chiquititas que me pueden causar problemas. Pues mira, una de las formas de ver el primer problema que he dicho es ver si mi LDL es mayor que el HDL por 2. Me explico. Si yo tengo el doble de LDL que de HDL, hay un problema, o más del doble, ¿vale? ¿Por qué? Como he dicho antes, yo estoy transportando 100 o 150 personas y estoy recogiendo 50. Eso es una locura. ¿Dónde están las otras personas? Las otras moléculas de grasa, en este caso. ¿De acuerdo? Número dos, me puedo fijar en mis triglicéridos. Si mi nivel de triglicéridos, mi numerito de los triglicéridos, que eso también me lo miden normalmente cuando me miden el colesterol, aunque no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero me lo miden en la misma analítica normalmente. Si mi número de triglicéridos es más grande que mi número de HDL, tengo un problema, ¿vale? Porque eso indica que estoy transformando mucha cantidad de azúcar en grasa, pero yo no estoy, digamos, no estoy convirtiendo en colesterol bien esa grasa. ¿De acuerdo? No estoy consumiendo suficientes grasas porque yo no tengo bien mi HDL, pero sí estoy consumiendo un exceso de azúcar que me está transformando ese azúcar en reservas de grasa que no me sirven para nada, nada más que para engordar. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo es si mi glucosa en ayuno la tengo a 100 o más. Eso me va a indicar, aparte de que estoy oxidando casi seguro moléculas de colesterol, que voy de camino a una prediabetes. O sea, que ya estoy en una prediabetes, que voy de camino a una diabetes, ¿vale? Si yo tengo la glucosa en ayuno cerca de 100 o ya más de 100, tengo prediabetes. Claro, que las clínicas hasta que yo no tengo 130 no me hablan de diabetes, pero eso ya es cuando estoy, vamos, para el arrastre, cuando ya tengo una diabetes seria. ¿De acuerdo? Y número cuatro, hay un medidor muy bueno que no suelen medir, pero que lo podemos solicitar que nos lo midan, que es la hemoglobina glicosilada o A1C. ¿De acuerdo? Si, le podemos pedir A1C y con eso deberían saber lo que es, ¿vale? Si ese marcador está a 5% más, cuanto más alto, pues peor, significa que mis moléculas de colesterol están oxidándose. Y también es indicador de una posible hipertensión y también de una posible diabetes. ¿Por qué? Porque ese marcador indica qué cantidad de mis arterias están glicadas, ¿vale? De ahí su nombre. Glicadas significa recubiertas por azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un alto consumo de azúcares en la alimentación, ya sea por azúcar que yo le echo a las cosas o ya sea por exceso de carbohidratos altos en azúcares como patatas, como yucas, como arroz, plátanos, bueno, exceso de fruta en general, mm, yo puedo tener este marcador elevado. Y eso significa que parte de ese azúcar ha llegado a un punto en que ha recubierto mis arterias y las arterias que deberían de ser flexibles, mangueritas flexibles para dejar pasar el flujo sanguíneo, cuando yo tengo más flujo, deberían de ensancharse y permitirle pasar y cuando tengo menos, pues quedan más chiquititas porque no hace falta que se ensanchen. Pero cuando yo tengo estas arterias recubiertas con cierta cantidad de azúcar, no se pueden ensanchar, no son flexibles. Y cuando intenta pasar un flujo más alto de lo normal de sangre, pues empieza a forzarlo y ahí es cuando me indica que tengo hipertensión. Pero la hipertensión no me la causa la sal. La sal lo único que hace es aumentar ese caudal, esa cantidad de flujo, la sal y otros minerales. Lo que me causa la hipertensión es que yo tengo estas arterias glicadas, llenas de azúcar, y ya no tienen su función normal. Y al pasar algo con un poquito más de minerales de la cuenta, sube la tensión a tope. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de paso, que no vamos a hablar de eso, pero ya lo he dicho,
la solución para curar una hipertensión no es dejar la sal, es dejar el azúcar, para que nuestras arterias se puedan limpiar y se solucione, ¿de acuerdo? Y bueno, como dato extra, bueno, que ya lo he mencionado, pero como dato importante en esta diapositiva es que el colesterol alto no es el problema, como hemos visto. El problema es un colesterol desbalanceado, es decir, que yo tenga el doble de uno que del otro o más del doble, ¿de acuerdo? Y que esas moléculas además estén oxidadas, sean muy, muy chiquiticas. Esos son los dos principales problemas del colesterol. Bueno, y entonces, ¿cómo lo regulo el colesterol? ¿Vale? Pues vamos a ver 6 trucos, ¿vale? Bueno, esto también, antes de empezar con esto, también sería una forma casera de saber si yo tengo el colesterol mal o puedo tenerlo mal, porque claro, aquí son los datos que me dan en la analítica. Yo para eso tengo que ir al médico y que me saque una analítica y que me la diga, ¿vale? Pero si yo de forma casera, antes de hacerme una analítica, quiero más o menos saber si puedo tener el colesterol mal o no, pues si yo hago todas estas cosas que pongo evitar y las que no, y las que pongo en verde no las hago, pues de casi seguro que voy a tener colesterol mal. Es decir, si yo tengo una alimentación alta en azúcares y cereales refinados, si tengo una alimentación alta en aceites refinados, si no como nada de grasa y las pocas que como son esos aceites refinados, porque es que le tengo miedo a la grasa del pollo, a la grasa del cerdo, a la grasa a los frutos secos, al pescado azul, y no como grasa. Si yo no llego a mis cantidades de proteína diarias, que al menos son 1,5 gramos por kilo de peso al día, ¿de acuerdo? Si yo no tengo masa muscular y si yo tengo el estrés por las nubes, casi seguro que voy a tener el colesterol mal. Casi seguro. Aunque yo vaya y me haga un análisis y me ponga que tengo 150 de colesterol, que no me llega a 200, ese colesterol seguro o está desregulado o está oxidado, o las dos cosas. Entonces no os confiéis porque tenga un colesterol bajo, ¿vale? Y al revés, si yo tengo un colesterol a 300 y el médico se echa las manos a la cabeza y dice, yo no, usted tiene el colesterol por las nubes, y tú luego ves el HDL que está a 150 y el LDL que está a 150 y tú tienes la glucosa baja, normal, entre 70 y 90 en ayunas y todo esto, tú le puedes decir, no, mi colesterol está perfecto, el que está equivocado es usted, ¿de acuerdo? Entonces, 6 trucos para regularlo, pues evitar los azúcares y los cereales, el pan, la pasta, el arroz, la bollería, etcétera. Evitar esos aceites de girasol, de palma, de colza, las margarinas, que ya los hemos mencionado. Si es que es lo mismo siempre. O sea, yo os hablé ya al principio, o casi al principio, de los 5 venenos blancos, y de extra os puse los aceites refinados, que no es un veneno blanco, pero es transparente, puede ser blanco también. Y es que es el santo grial de las enfermedades. O sea, todas las enfermedades vienen por esas cosas y las voy a mencionar en cada una de las clases, porque es que es eso. Vale, ya sabemos que tenemos que evitar, pero ¿qué tengo que hacer? Comer alto en grasa, sin tenerle miedo. Aceite de oliva virgen extra, aceite de coco virgen, aguacate, frutos secos, semillas, pescado azul, cacao, que también es una grasa, las mantequillas, también la grasa de los animales, sin miedo, que no os vais a pasar. Comer alto en proteínas, de carne, huevo, pescado, queso, legumbres, frutos secos, los pongo porque se comen poquitos, sobre todo poquitos frutos secos porque se les tiene miedo, los señalo en negrita para que comáis más, sin miedo, ¿vale? Al menos, esto es lo importante, al menos mi cantidad de proteína diaria tiene que ser como mínimo 1,5 gramos por kilo al día. ¿Esto qué significa? Que si mi peso ideal son 50 kilos, ¿vale? Yo tengo que multiplicar 50 por 1,5, ¿sí? Y lo que me dé eso es la proteína al día que tengo que consumir. Ojo, si me da 75 gramos, no quiere decir 75 gramos de pollo al día. Quiere decir 75 gramos de proteína. 100 gramos de pollo tienen 25 de proteína, ¿vale? Serían 100 gramos de pollo para una comida, más un par de huevos, y ahí tendría unos 30 gramos, pero tengo que llegar a 75, por lo menos. Entonces, la segunda comida, pues yo me tendría que comer, no sé, 100 o 150 gramos de pescado, de sardinas, por ejemplo, y me puedo poner un par de lonchas de queso y luego en la otra comida, pues con que me comiera no sé, una tortilla de 3 huevos, con eso ya estaría llegando a mis 75 gramos diarios de proteína, ¿vale? Pero así todos los días. No es hacerlo un día y el resto me olvido, porque la proteína no se guarda. La proteína hay que dársela al organismo cada día. ¿Sí? Entonces, bueno, procurar hacer ejercicio regular, especialmente de aumento de masa muscular,
porque por mucho que corramos en la cinta, el colesterol no nos lo vamos a regular con eso. Ni el sobrepeso lo vamos a quitar tampoco. Por mucho que corramos y por mucho que andemos y por mucho que esto es más efectivo, aumentar mi músculo, aumentar la masa muscular. ¿Cómo? Con ejercicios de pesas, con ejercicios de fuerza. Si no tengo equipo de pesas, pues lo puedo hacer con mi propio cuerpo, con mi propio peso, que hay aplicaciones gratuitas por ahí para cualquier teléfono que os podéis descargar y poneros a hacer ejercicio de 10-15 minutos al día de ejercicio de fuerza, ¿vale? Que viene muy bien. Y luego la gestión del estrés. Hay muchas formas de gestionar el estrés, las principales son psicológicas, pero como aquí estamos centrados en la nutrición, pues dos factores buenos para que nos ayuden a gestionar el estrés son el citrato de magnesio, que ya lo he mencionado anteriormente también en otras clases, porque otra de sus funciones es que me ayuda en la relajación, no solo en la relajación muscular, sino también en la relajación de mi sistema nervioso y en mi tranquilidad, en mi relajación emocional y en la gestión del estrés, por tanto, y muy importante también cenar temprano, porque cenar cuando mi organismo está diseñado para por las noches descansar y reparar y estar relajado, activar mi sistema de relajación. Si yo ceno tarde en la noche, tipo las 10 de la noche, incluso a las 9:30 o 10, 11 de la noche, y hay gente que cena más tarde todavía aquí en España, eh, lo que voy a hacer es cuando mi organismo está intentando entrar en su modo de descanso, le voy a meter una pata para arriba y le voy a decir, no, despiértate que tienes que trabajar, que tienes que ponerte a digerir ahora. Y eso le va a causar un gran estrés y además no va a aprovechar también esa comida. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ¿qué alimentos balancean el colesterol? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, como he dicho, van a ser los altos en grasas, altos en proteínas y bajos en azúcares. El aguacate es un muy buen regulador del colesterol, o la palta, que se dice en otros países, ¿vale? En Perú, por ejemplo. Es un muy buen regulador del colesterol, ¿vale? No tengáis miedo. Os podéis comer dos aguacates al día perfectamente y podréis comeros más, si quisierais, pero tampoco puede desplazar la proteína. Recordad que el aguacate es grasa, no son proteínas, ¿vale? No tiene casi nada de proteína. Tampoco tiene azúcares, que es lo bueno que tiene. Luego también tenemos los aceites, el aceite de oliva y de coco vírgenes, que son muy buenos para regular el colesterol, sobre todo el de oliva, digamos que es el top, junto con el aguacate, porque son unas grasas muy parecidas las dos. Pero bueno, el de coco virgen también está bien, aunque sean grasas saturadas, no le tengáis miedo, ¿vale? Lo único que hay que procurar tomar grasas saturadas y grasas monoinsaturadas, ¿vale? Grasas no saturadas. Luego tenemos la mantequilla, la manteca de cualquier animal o las grasas animales, ¿vale? Esas nos valen todas, mientras no sean margarinas ni aceites refinados, nos valen todas para regular el colesterol. Lo importante es que haya un equilibrio con ellas. Dime, Leo, ¿Qué son las grasas monosaturadas? las que están Eso en nunca lo he escuchado. o insaturadas, las que están en el aguacate y el aceite de oliva, son un tipo de grasa, digamos que químicamente eh, no tienen, por ejemplo, las saturadas tienen llenas sus estructuras químicas, ¿no? Y las insaturadas no las tienen todas llenas. Es simplemente química, pero en el organismo actúan de forma diferente. Por eso es importante que haya de las dos, porque si yo tomo solamente grasas saturadas, me voy a crear un problema. Entonces es importante que haya de las dos. Entiendo. Lo que pasa es que nos han dicho que las grasas saturadas son las malas, como nos han dicho que el Sí, colesterol LDL es el malo. Entonces, y sí, eso no es claro. verdad, Vale, ¿vale? gracias, Es Eric. simplemente cuestión de estructura, de composición química, que realmente yo de química no entiendo mucho y no entro ahí. Entonces, Está pero bien. simplemente esa es la diferencia. Simplemente saber que las grasas animales suelen ser saturadas y las grasas que son vegetales son las insaturadas, generalmente, porque luego tenemos la del coco, que aunque es un vegetal, son principalmente saturadas. Y bueno, que muchas veces tienen de las dos también, ¿eh? Que por ejemplo la grasa del cerdo también tiene insaturadas. No solo son saturadas, pero tienen una mayor parte de saturadas. Entonces, bueno, simplemente es eso, No entiendo, está que bien, haya de Sergio. las dos. Gracias. Ok, bueno, luego tenemos otro alimento muy bueno que son los pescados azules, sardina, salmón, caballa, el jurel, bueno, hay más, no me los sé todos, pero si tenéis dudas podéis decir, venga, pescado azul, lo buscáis ahí en Google y os saldrá una lista de los pescados azules. No sé si en Perú creo que se llama de carne negra, si no recuerdo mal,
Si alguien lo sabe, que me diga sí o no. Pues esos son, ¿vale? El atún también es un pescado azul, ¿de acuerdo? Luego tenemos el huevo, que os podéis comer entre 4 huevos y 6 al día tranquilamente, y podrían ser más si no tenéis ningún problema de salud extraño como, no sé, por ejemplo, niveles de colesterol a 500 o 600, algún problema muy serio con el colesterol. Entonces diría, ostras, vamos a bajarle a esto, porque si no, el colesterol se puede llegar a subir más y a desbalancear más. Pero si nosotros tenemos una salud más o menos normal, aunque tuviésemos sobrepeso, nos podríamos comer y nos deberíamos comer 4, 6 o incluso más huevos al día, porque los huevos no nos van a hacer engordar. Lo que nos engorda son los azúcares, los huevos tienen cero azúcar, entonces no nos van a hacer engordar. ¿Vale? Y bueno, los frutos secos y las semillas, nueces, almendras, los pistachos, la chía, la linaza, bueno, todas, ¿vale? Las que os gusten. Y como mito, hay que vigilar el colesterol malo, como os digo. No hay que vigilar ningún colesterol malo, ni si está alto, ni si está bajo, ni nada. Lo que tenemos que ver es si están los dos más o menos a la par, que por lo menos no esté uno al doble que el otro, y luego nuestros niveles de glucosa en ayunas y las otras cosas que he mencionado, ¿vale? La hemoglobina glicosilada y todo esto, ¿vale? Y entonces, ¿qué alimentos nos desbalancean el colesterol? En contraparte, bueno, también van a aparecer aquí los venenitos blancos y un par de las sorpresitas de siempre, ¿no? Que para mucha gente son sorpresa, para mí no, porque yo ya estoy acostumbrado a mencionarlo, que son la leche de vaca y el trigo, el pan y toda esta panadería. La leche de vaca, ¿por qué? ¿Y por qué pongo especialmente la UHT? ¿Vale? Porque la UHT, que es la que normalmente venden en supermercados, la más barata, está, ¿cómo se decía? ¿Cómo era esto? Está, bueno, está ultra procesada, pero está esterilizada. Esa es la palabra que busco, ¿vale? Que para eso eso lo hacen para que dure mucho más en supermercados sin tener que recurrir a neveras y todo esto, ¿vale? Para dejarla ahí en la estantería del supermercado en un cartoncito típico de leche y que dure ahí semanas, incluso meses, ¿vale? Sin que se caduque. Claro, si está esterilizada, ¿qué significa? Que le han eliminado todos los microorganismos. Microorganismos que todo alimento debería de tener, como dijimos en la clase anterior, porque si no, ¿qué narices me estoy comiendo? ¿De qué narices se alimenta mi microbiota? ¿Cómo le aporto yo nutrientes a mi microbiota si esterilizo los alimentos? Difícilmente voy a aportar salud a mi cuerpo. Y estas leches están esterilizadas, completamente fuera de microorganismos. Eso es una ventaja porque no se nos va a caducar o va a tardar mucho más en caducarse, pero en lo que respecta a la nutrición es una desventaja completa. ¿Vale? ¿Y qué les hacen a estas leches para esterilizarlas? Lo que hacen es meterlas en altísimas temperaturas, si no recuerdo mal eran a 230 grados o por ahí, y en unas turbinas que les dan unas vueltas así súper rápido a esas temperaturas para eliminarle todos esos microorganismos. Pero claro, a esas temperaturas, ¿qué se cargan también? Se cargan casi todos los nutrientes, casi todos los minerales, todas las vitaminas, dejan las grasas hechas una porquería, las dejan oxidadas. Esas grasas que digo que no nos teníamos que comer, que son los aceites refinados, prácticamente se quedan, las grasas de la leche, que es de las pocas cosas buenas que tiene la leche, se quedan como si estuvieran un aceite refinado. Entonces, todo lo bueno, digamos, de la leche se lo cargan. ¿Qué se queda? ¿Qué si sobrevive? La caseína, que recordemos que es el principal problema de la leche de vaca, y la lactosa. Esos dos problemas sobreviven a la esterilización. Ole ahí. Entonces nos estamos bebiendo agua básicamente con grasa adulterada, con la caseína que no la podemos digerir y que dispara la insulina, por lo tanto nos hace engordar muchísimo y nos da otros problemas de salud, nos acerca a la diabetes y demás, y encima la lactosa que nos hace tener malísimas digestiones. Pues eso es lo que, claro, como todas esas grasas que ahora son como aceites refinados prácticamente, desbalancean mis hormonas, el colesterol son hormonas, entonces el colesterol lo va a desbalancear también. ¿Vale? El número dos de los alimentos que desbalancean, el trigo y los derivados y toda la panadería, ¿de acuerdo? Los derivados del trigo como la espelta, el centeno, todo esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Sobre todo por el gluten, ¿vale? Pero es que además son los cereales del trigo y todos estos que se usan para la panadería son altísimos en almidones, altísimos en azúcares. Recordemos que son los carbohidratos que debemos evitar, los carbohidratos altos en azúcares.
¿Por qué? Porque esos azúcares, como hemos dicho, van a desbalancear mi colesterol también. Y además, el gluten está demostrado que eleva muchísimo las partículas LDL, pero no las HDL. Es decir, me favorece el desbalance este del que estoy hablando, de que uno se queda muy bajito y el otro muy alto. ¿De acuerdo? Y una cosita que no sé si os conté del gluten en su momento es que secuestra las neuronas de mi cerebro. No sé si lo conté, pero lo cuento por si acaso. ¿Vale? Las neuronas del cerebro lo que están esperando es adherirse a una molécula de grasa para que les dé energía para funcionar, ¿vale? Pero el gluten, las moléculas de gluten tienen la capacidad de adherirse también ahí y ocupar el hueco que deberían estar ocupando esas moléculas de grasa. Pero con la molécula de gluten no va a tener energía mi neurona, por lo tanto se va a ser una neurona que no sirve, va a estar atrofiada. ¿Vale? Y eso es lo que contribuye al deterioro cognitivo que nos hace el gluten. ¿Vale? El número 3 sería pues, los azúcares de cualquier tipo, en zumos, en refrescos, en mieles, en los cereales refinados y señalo importante los edulcorantes, porque es que los edulcorantes, estos supuestamente aptos para diabéticos y aptos para adelgazar y que no me tocan la glucosa, porque no elevan la glucosa, pero sí la insulina, que es lo importante, también destruyen mi microbiota. Y si yo tengo una mala microbiota, van a tener una mala interacción con mi sistema hormonal y con mi sistema nervioso. Y si yo tengo un problema con mi sistema hormonal, también voy a tener un problema con las hormonas del colesterol, que recordemos son hormonas, igualmente. ¿Vale? Y bueno, número 4, los aceites refinados, que ya los he mencionado, el de girasol, de canola, maíz, es que hay muchos, ¿vale? El de palma, a veces menciono unos, otras veces otros, ¿vale? Pero incluso os recuerdo, el aceite de coco que no pone virgen, también es refinado, también es un problema. Y el aceite de oliva que no pone virgen, también es lo mismo. Entonces, cuidado, cuidado con confiaros cuando vayáis a comprar aceite de coco o aceite de oliva, porque como no ponga virgen, os estéis cascando un aceite de estos, también, pero más caro. ¿Vale? Y bueno, número 5 pues este lo sabemos todos, los ultraprocesados, pero también este que no sabe tanta gente, los embutidos o los fiambres, ¿vale? Porque pasa un poco como con la leche UHT. Les han sometido a procesos tan agresivos que sus grasas están completamente adulteradas y aparte les echan ciertos aditivos químicos que también destruyen mi microbiota y desbalancean mis hormonas. Se juntan las dos cosas, ¿vale? Entonces, eso es mejor evitarlo. Y bueno, está el mito este de que las alternativas sin gluten o sin lactosa son la solución. Que esto lo hace mucha gente. Dicen, no, yo no, y la leche está sin lactosa, que la deslactosada, yo me compro esa. Pero si es que el problema de la leche no es precisamente la lactosa. Sí, es un problema, pero es el problema menor, la lactosa. La lactosa lo único que va a hacer, pues a lo mejor es darte una digestión pesada. Y ya está. El principal problema de la leche de vaca es la proteína de la leche de vaca, es la caseína, que es lo que destruye completamente tu salud, sobre todo la salud intestinal y la salud del estómago. Y la sin lactosa sigue llevando caseína. Entonces, no es ninguna solución comprar la leche deslactosada. Es más perjudicial la leche deslactosada. ¿Por qué? Porque cuando a mi organismo le doy la lactosa digerida, porque recordemos que la lactosa son dos tipos de azúcares unidos, es glucosa con galactosa, ¿vale? Si yo ya se lo doy digerido, eso va a entrar como azúcar libre a mi torrente sanguíneo, va a meter un megapico de azúcar más alto que si tiene que intentar digerir esas moléculas, aunque no pueda digerirlas bien. Entonces es todavía peor y además viene todo lo demás después. Y las alternativas sin gluten, a ver, si yo a la harina refinada, que es la que normalmente la gente consume, que no tiene minerales, que no tiene vitaminas, que no tiene nada más que una proteína nociva para mi salud, que encima no me aporta proteína porque yo no la puedo digerir, es una proteína que queda ahí, que viene a dañar, pero mi organismo no puede absorberla, no puede aprovecharla. Si yo solo tengo esa proteína y el azúcar y le quito esa proteína, con qué me voy a quedar? He puesto este dedo, mejor pongo este, ahí. Si yo tengo esas dos cosas y le quito la proteína, ¿qué me va a quedar? El azúcar nada más. Entonces estoy comiendo azúcar en la harina sin gluten. Pero si eso también me destruye la salud. Entonces, la alternativa que pone sin gluten no es una solución. Una solución sería una harina de almendra que de por sí tampoco tiene gluten, pero sí va petada de nutrientes y muy baja en azúcares. Una harina de legumbres que aunque tenga un poquito más de azúcares que
que la de frutos secos, que la de almendras. Tiene otro montón de nutrientes y no tiene tanta cantidad de azúcares como un cereal, ni por asomo. O sea, tiene 3, 4 veces menos cantidad de azúcares. Entonces, esas sí son solución. Pero una harina de trigo sin gluten, eso es gastar dinero para seguir dañándome. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era la presentación de la clase de hoy. Muchísimas gracias. Y ahora, pues si tenéis preguntas, hoy hemos acabado súper rápido y súper guay. Ahora, si tenéis preguntas, nos quedan 7 minutos aquí. Venga, es el momento, decidme, chicos y chicas, Sí, todos. Sergio, Dale. una cosita que te quería decir es que yo antes me había hecho las analíticas y pues Mm, en colesterol y todo lo demás dice que está muy bien, pero después me dice que tengo los triglicéridos muy elevados, que es mm. 200 y pico, no recuerdo. Sí, es una pasada, ¿eh? Y sí, se pasa bastante. La cosa es que si dice que los triglicéridos están elevados, lo demás como saldría igualmente elevado, pero dice que está normal. No tiene por qué, Y, como digo, los triglicéridos no tienen mucho que ver con el colesterol. Lo que pasa es que lo miden al mismo tiempo las analíticas. Los triglicéridos lo que nos indica es que mucha cantidad, estamos comiendo mucha cantidad de azúcar y que está continuamente transformándose en grasa, ¿vale? Cuando, si recuerdan la primera clase en la que expliqué cómo se transformaba el azúcar en grasa en mi cuerpo, que cuando no le cabe a las células, ni cabe más en el músculo ni en el hígado, se transforma en grasa y ese paso de transformarse es lo que eleva los triglicéridos, ¿vale? Si yo estoy continuamente transformando, lo que se van a elevar son los triglicéridos, ¿vale? Continuamente, se van a disparar, que puede ser tu caso, ¿vale? Eso significa que estás transformando mucho azúcar en grasa. Mucho azúcar en grasa, que sobra mucha azúcar en tu alimentación y mm, posiblemente número de comidas diarias también sobren. Porque si yo todo el rato estoy activando ese proceso, aunque sea muy poquito lo que yo como, si se activa van a seguir subiendo los triglicéridos, aunque sea un poquito. ¿Vale? mm, Luego está el tema y- del colesterol, ¿vale? El colesterol son hormonas que se alteran por otros motivos, ¿vale? Son simplemente hormonas que se alteran. Lo que pasa es que hay motivos parecidos. Uno es el azúcar, pero están también los aceites refinados. Los aceites refinados de por sí no te hacen engordar, pero sí desbalancean tus hormonas. Y si tus hormonas están desbalanceadas, también es verdad que puedes engordar más fácilmente, pero bueno, no te engordan directamente. Tampoco los edulcorantes te engordan directamente. Tampoco el embutido, bueno, sí que tiene una X de cantidad de azúcar, pero las grasas no te engordan directamente, pero sí pueden desbalancear tus hormonas, tu colesterol, ¿vale? Y bueno, si te dijo normal, a ver, eso lo dicen siempre, te dice que está normal porque estaba a menos de 240 o a menos de 200, pero mírate si las tienes por ahí los análisis y si no, hazte otro, mira tú cómo tienes el HDL y el LDL. Y si uno está al doble del otro, no está bien, aunque esté bajo. vale, vale. Vale, Pero son cosas diferentes, ¿vale? Son abordajes distintos. A ver, al final, en el abordaje integral, haces todo, ¿vale? Si lo haces bien, haces todo a la vez. Bajas colesterol, o sea, regulas colesterol, bajas triglicéridos, bajas la glucosa alta en ayuno, reparas tus hormonas, restauras tu energía. O sea, haces todo a la vez si lo haces bien, ¿vale? Pero son cosas diferentes, aunque tienen puntos en vale. común. Vale, lo que el doctor me recomendó es hacer ejercicio. Mm. A ver, mi dieta de ejercicio es relativamente regular, pero tú qué me podrías recomendar, ya que tú básicamente me recomiendas comer sano y eso es lo que me haría bajar las calorías, incluso los triglicéridos. Ujú. Sí, a ver, yo ejercicio recomiendo, pero recomiendo priorizar el ejercicio de fuerza, como digo. Todo lo que sea aumentar masa muscular va a hacer mucho más por tu salud que estarte corriendo maratones. Muchísimo más. A Ok. poco que aumente el músculo, va a hacer mucho más por tu salud. Y son ejercicios que requieren mucho menos tiempo. Porque correr al final o salir a andar o tal, dices, "Buah, mínimo media hora". Pero con ejercicios de fuerza puedes hacerse sesiones de 10, 15 minutos y con eso ya haces mucho más que tirarte una hora corriendo. Es verdad que lo óptimo es combinarlos, ¿vale? Pero si tienes que priorizar uno, porque no tienes tiempo, no te gusta, empieza por el de fuerza, porque es más rápido de hacer y lo puedes hacer en casa, es más cómodo y aporta mucho más beneficio. Ujú. Y luego, en cuanto a la nutrición, que digamos que sería el 70-80% restante, porque el ejercicio es un 20-30%,
de las soluciones. En cuanto a la nutrición, lo más importante, como digo siempre, es lo que dejas de comer, más que lo que metes, ¿vale? Tú puedes meterte, si seguís viendo esto, creo, tú puedes meterte todos estos alimentos que Sí, sí. balancean el colesterol o de los que adelgazan o lo que sea, una lista de alimentos tal, que si tú te sigues metiendo también todos estos, no va a valer para nada. O sea, no es Vale, vale. solamente sumarle esto a todos los otros y seguir comiendo lo otro, sino es meter esto y quitar esto. Y eso es la solución. Entonces, para tu caso de los triglicéridos elevados, sobre todo yo lo que haría sería hacer máximo 3 comidas al día. Máximo. Y cuidado con no romper mi Sí. ayuno. Cuidado con no tomarme entre medias un café con un poquito de azúcar o con un poquito de miel o con una sacarina. Cuidado con no tomarme un refresco. Cuidado con no darle un bocado porque todo eso va cortando el ayuno. Eso, el organismo tiene que procesar todo eso, ¿vale? Y yo priorizaría, y sobre todo en el desayuno, yo haría un desayuno que no tuviera absolutamente ningún tipo de azúcar. Haría un desayuno, digamos, cetogénico o keto, como se llama, ¿vale? Por ejemplo, un desayuno keto puede ser perfectamente tirar de frutos secos o de aguacate para la fibra, o incluso los dos, y el resto, 2, 3 huevos con un par de lonchas de queso. Con eso te metes un pedazo de desayuno cargadísimo de proteínas, que ya metes bastante proteína y grasa en tu plato, y cero azúcares. O prácticamente cero. Los frutos secos llevan un pelín, pero vamos, que esa cantidad es insignificante. Con eso, y luego las siguientes comidas, si las haces no tan altas en azúcares, como suele ser habitual, pues vas a ganar mucho. Vale, está bien. Sí. Vale, está bien, Sergio. Bueno, eso ya sería todo.